Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Y este título quiero ponerle a este tema que quiero compartir en esta noche, Aprendiendo con Jesús. Es una historia que muchos ya conocemos y la voy a leer a continuación. Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahí me gustaría comenzar diciendo que no es lo mismo leer un libro e identificarse con el autor que tener la experiencia que estamos leyendo. Usted puede leer un libro, una novela, por ejemplo. Hay personas que les gusta leer, y la persona que está leyendo se mete en la historia del que la está contando, pero no es lo mismo leer y tratar de conectarse con la experiencia de otra persona a que estar teniendo en persona las experiencias. Por ejemplo, te enseñan medicina en una escuela, pero es en el hospital o la consulta donde aprendes a lidiar con los enfermos. Podemos leer la Biblia, pero es en el caminar diario con Jesús y la guía del Espíritu Santo donde aprendemos a poner en práctica las enseñanzas del Maestro. Voy a poner otro ejemplo. Puedes estudiar en un seminario homilética, pero es en la predicación cada domingo donde vas a aprender a predicar. Puedes aprender, por ejemplo, de hermenéutica o exegética, pero es en el constante estudio y en la constante investigación de la palabra y de lo que estás preparando y de lo que quieres aprender, donde vas a poder sacar el mayor provecho. Quiero compartir algunas enseñanzas que puedo encontrar en este pasaje. La primera: Jesús despidió a los discípulos y a la multitud y subió al monte a orar. Necesitamos tener tiempos a solas con el Señor. Pensamos en vacaciones, pero no en retiros espirituales. Le damos más importancia al descanso físico que estar momentos o tener momentos a solas con el Señor. Interesante. Jesús entendió que él necesitaba pasar tiempo con su Padre, despidió a los discípulos, después despidió a la multitud. Él entendió que para seguir ministrando, que para seguir dando, necesitaba pasar tiempo a solas con su Padre para recibir de su Padre y continuar haciendo el ministerio. Y vivimos en un país donde constantemente estamos ocupados, donde tenemos muy poco tiempo con la familia, donde tenemos mucho tiempo trabajando, donde estamos exhaustos, donde estamos cansados físicamente, y cuando pensamos en tomarnos un tiempo, lo hacemos para salir del lugar y del ambiente en el que estamos viviendo, pero pocas veces estamos pensando
buscar un momento para retirarnos y tomar nuevas fuerzas buscando al Señor y pidiéndole al Señor que nos ayude a continuar en la vida. A veces pensamos que somos imprescindibles y no lo somos. Jesús lo entendió perfectamente. Despidió a sus discípulos, despidió a la multitud y se retiró a solas con su Padre porque él necesitaba tener ese tiempo. Mi pregunta en esta noche es, ¿tenemos en este año, lo que queda de año, hemos planificado un tiempo para retirarnos con Dios y tener un tiempo a solas con el Señor, dejando toda ocupación a un lado, dejando toda responsabilidad a un lado, para que en ese tiempo a solas con el Señor Él pueda hablarnos, Él pueda ayudarnos, Él pueda darnos nuevas fuerzas y continuar con la tarea que Él nos ha encomendado? En primer lugar, yo quiero decir que yo no tengo planificado ese tiempo, pero comprendo que es muy necesario. Así que si no lo tienes planificado, yo no lo tengo planificado, yo te animo a que lo podamos hacer antes que se acabe este año y no sigamos pensando que somos imprescindibles o que lo que estamos haciendo, si lo dejamos de hacer, algo va a suceder. Segunda enseñanza, Jesús envió a los discípulos directamente a una tormenta. ¿Por qué? Ellos se sintieron abandonados y tal vez hasta traicionados por su maestro. El Señor nos acaba de mandar una barca, nos dejó solos y ahora estando en medio de este lago, se levanta una tormenta. Ellos necesitaban experimentar una tormenta sin Jesús. Ellos debían aprender, no importa el tamaño de la tormenta ni los sentimientos que esté teniendo, Jesús siempre va a estar con nosotros. Voy a tratar de recapitular esta idea. ¿Cuántas cosas no sintieron los discípulos? Tal vez sintieron ellos cuando se quedaron solos en medio de la tormenta y en la barca. ¿Qué pasó por sus mentes? ¿Qué pasó en sus corazones? ¿Cómo se sintieron ellos en ese momento? Aturdidos, abrumados, probablemente abandonados, probablemente traicionados. No sé si en algún momento de tu vida cristiana te has sentido así. Porque si yo estoy caminando y haciendo lo que Dios quiere, estoy metido en esta tormenta? Y cuando estás en esa tormenta, lo primero que vas a experimentar es la ausencia de Jesús, como la experimentaron estos discípulos. Pero no solamente vas a experimentar la ausencia de Jesús, sino que vas a empezar a sentir cosas que tal vez no son agradables. Vas a sentir tal vez, wow, ¿dónde está el Señor? No lo escucho, no lo siento. Y esto es necesario, y era necesario para los discípulos, porque los discípulos debían entender de que en primer lugar una tormenta sin Jesús es complicado poder salir de ella, pero también era importante para su madurez, para que ellos pudieran comprender que van a venir momentos en la vida donde donde no vamos a tener las respuestas a lo que estamos viviendo. No vamos a tener la respuesta, pero también vamos a estar lidiando con sentimientos que se levantan muchas veces en contra del Señor. Ahora, lo más importante de todo esto, Jesús los envió, pero Jesús estuvo ahí para ellos en el momento que más ellos lo necesitaban. ¿Y cuál sería lo que deberíamos aprender nosotros en esta noche? No importa cómo te sientes, no importa en el momento de la tormenta que estés viviendo, el Señor siempre va a estar ahí para ti. La tercera enseñanza. Pedro le pide a Jesús ir hacia él caminando por las aguas. ¿Qué tipo de petición es esta? Pedro se atrevió a pedirle a Jesús algo imposible, pero visiblemente una petición que Jesús aprobó. Era algo imposible, pero Pedro le pregunta a Jesús y Jesús le dice, no hay problema, puedes venir caminando por encima
de las aguas. Los demás discípulos fueron testigos del milagro. Es preferible fallar intentando hacer la voluntad de Dios que vivir en la comodidad de no hacer nada. Cuando tú comienzas a conocer al Señor, probablemente tú vas a entender de que en el círculo que nosotros muchas veces nos creamos, en la estructura, ahí no vamos a ver muchas veces el mover del Señor, sino que vamos a ver el mover de Dios cuando salimos de la comodidad y cuando salimos de la estructura. Pero cuando salimos de la comodidad y de la estructura, el Señor nos va, ok, ven para acá y vamos a empezar a caminar en aquello que no estamos viendo. Vamos a empezar a caminar por fe, no por vista. Vamos a empezar a caminar hacia Jesús y vamos a empezar a ver milagros y vamos a empezar a experimentar cosas que mucha gente no está experimentando. Y probablemente en medio de esa relación que tú estás teniendo con el Señor, vas a sentir en algún momento el temor. ¿Y qué va a pasar? Te vas a hundir. Pero hay otra parte de los hijos de Dios que no son los que se animan a salir de las cuatro paredes o de las estructuras y se quedan, vamos a ponerlo de esta manera, sentados en un banco viendo lo que otros están haciendo. Esos que hacen esto, de alguna manera, van a estar dentro de una comodidad y dentro de un control de ellos mismos, que mantienen ellos mismos, y donde este tipo de cristiano va a intentar todo el tiempo no fallarle a Dios en sus fuerzas. Probablemente, visiblemente para los demás, nunca le va a fallar, porque ha tomado todas las medidas para que esto no ocurra. Pero cuando hacemos esto, estamos dejando a un lado la obra del Espíritu Santo, estamos dejando a un lado el llamado de Jesús, estamos dejando a un lado seguir a Jesús y estamos cambiando la seguridad y un sistema humano religioso por andar en el Espíritu Santo. Y claro, el que está de esta manera siempre va a estar observando. Y va a estar desde la comodidad seguro que nunca va a caer. Pero es preferible fallarle al Señor intentando hacer su voluntad que vivir en la comodidad de no hacer nada. El Señor quiere que tú traspases esas estructuras de comodidad y esas estructuras donde nos sentimos seguros para empezar a caminar en lo milagroso, que si es posible cuando Él nos aprueba y nos da el sí. Cuarta enseñanza, cuando Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, por supuesto, Pedro dijo, bueno, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó Pedro. En la vida cristiana pasaremos por pruebas y por momentos y pensaremos que nos vamos como Pedro a hundir. Pero vas como Pedro, clama a Jesús. Y recuerdo el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Cuando estés en medio de la tormenta, cuando te estés hundiendo, haz lo mismo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Clamó a Jesús. Clama al Señor. Si Él te abrió una puerta para que camines, si Él te aprobó a hacer lo que estás haciendo y en algún momento tu fe flaquea y en algún momento comienzas a hundirte, clama a Jesús. El mismo Señor que te aprobó que caminaras, que salieras de tu estructura, es el mismo Señor que te va a ayudar a levantarte y te va a restaurar y te va a dar lo necesario para que sigas adelante. Jesús calma la tempestad y le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas bien, ¿por qué no seguiste caminando hacia mí? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro?
Pedro comenzó a hundirse cuando comenzó a darse cuenta que había una tormenta. Y de alguna manera Jesús le hubiera dicho: no mires la tormenta, no dudes, sigue confiando en mi llamado. No mires la tormenta, no dudes, sigue confiando en lo que Jesús ya probó. Y por último, el final de la historia. Los discípulos terminaron adorando al Señor. Cada experiencia en la vida, buena o mala, nos debe llevar a adorar a Jesús, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Termino con esta historia. Escuché esta semana la historia de una familia que pasó mucho por tener un bebé. Hicieron de todo por tener un bebé. Y al final llegaron a tener un bebé, después de muchos intentos y de muchos fracasos. Y un buen día, cuando la bebé tenía 3 años, la bebé de pronto murió. Escuchando yo la historia y quien me la estaba contando, yo dije: pero ¿sabes algo? Es duro, es algo que nadie quiere experimentar, pero esa bebé cumplió su propósito por el cual Dios la creó y el Señor la formó. Ella, a pesar de no vivir todo lo que se esperaba, ella aún así cumplió un propósito. Todos estamos cumpliendo un propósito de parte del Señor. Y aún aquellos que no llegan a vivir todo lo que esperamos de ellos, igual en ellos, de parte del Señor, hay un propósito. A los que aman a Dios, absolutamente todas las cosas ayudan a bien. Como los discípulos aprendieron en aquella ocasión, cuando Jesús calmó la tormenta, ellos dijeron: wow, este es el Hijo de Dios. Comenzaron a adorarle, entendiendo que Jesús tiene el poder sobre todo, entendiendo que realmente ellos estaban siguiendo al Mesías. Esa adoración que muchas veces nos falta, porque simplemente cuando todo está bien es fácil venir aquí y reunirnos, pero cuando las cosas comienzan a ir de mal en peor, empezamos a cuestionar al Señor y empezamos a decirle: pero no entiendo, si estoy haciendo lo que tú quieres, ¿por qué me están saliendo las cosas de una manera negativa? ¿Por qué me está saliendo todo mal? Como probablemente hicieron los discípulos cuando estaba la tormenta y Jesús no aparecía por ningún lado y ellos estaban solos en la barca, y a pesar de que algunos eran marineros, no sabían cómo lidiar con aquella tormenta. Puede ser que tú estés luchando con sentimientos como estos, pero lo importante, si estás haciendo la voluntad del Señor, aun si no lo estás haciendo, es un buen momento para clamar a Jesús. Es un buen momento para decirle: Señor, aquí estoy. No entiendo el proceso que estoy viviendo, no entiendo el momento que estoy viviendo, no comprendo todo lo que estoy viviendo, pero aquí estoy, clamo a ti. En cualquier etapa de tu vida, estés arriba o estés abajo, estés en el medio, estés contento, estés triste, estés angustiado, clama a Jesús. No importa el momento que estás viviendo, clama al Señor, porque en medio de la aflicción necesitamos, como los discípulos, comprender que no hay nadie como Él, pero también comprender de que Él merece toda adoración y toda alabanza. No todo lo que tú crees que va a suceder, va a suceder. Tal vez todo lo que bueno que tú quieres que suceda para ti no va a suceder, pero aún cuando no suceda, dale gracias al Señor, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque a las cosas que le pasan a sus hijos, todo, absolutamente todo, obra para bien. Clama al Señor. Y recuerda esto: si ves a Jesús caminando por encima de las aguas, ¿qué vas a hacer? Señor, yo quiero ir a ti, yo quiero experimentar lo mismo. No te quedes en el lugar cómodo. No te quedes en un lugar quieto porque pensando que
no te va a ocurrir nada malo o pensando que te puede ocurrir algo malo si sales de tu lugar de confort. ¿Sabes? Dios odia la comodidad en la que muchas veces nosotros nos encontramos, y Él quiere que saltes y que salgas de la comodidad, porque no hay mejor experiencia que conocer a Jesús en medio de una tormenta. De los 12, solo uno pudo decir: yo caminé por encima de las aguas. Los demás fueron testigos oculares, pero hubo un solo protagonista. No importa que me hunda, Señor, pero voy a caminar lo que tú me estás llamando a hacer. No importa que me hunda, no importa si el mar o el lago es profundo, no importa si hay tormenta, yo voy hacia ti entendiendo que no hay nada mejor que estar contigo. Y si tú me quieres sacar de la comodidad, del confort, de la estructura religiosa, Señor, gracias. La iglesia que crece es la iglesia que se mueve en el Espíritu de Dios. El cristiano que crece es el cristiano que oye al Señor, le obedece y va buscando hacer su voluntad. El que se queda, hay mucha gente, yo he conocido gente que cuando llega en los cultos, llegan y dicen: este es mi lugar. Este es mi lugar, en el banco. Y si llega de último y había que sentado, perdóname, ese es mi lugar. No atesores un lugar donde se reúne la iglesia. Atesora el lugar que ya Dios te dio en su reino, porque vas a comprender de que tu valor no depende de una posición, ni depende de estar sentado en un lugar, ni depende de un liderazgo, ni depende de nada de eso. Tu valor está en la cruz de Calvario. De ahí procede el valor de nosotros, del gran amor del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que podamos seguir aprendiendo de Él, que no pensemos que ya no las sabemos todas, que no creamos que porque estuvimos en un seminario o porque simplemente estamos capacitándonos ya tenemos todo, ya lo sabemos todo. No, no es así. Constantemente estamos aprendiendo a caminar con Jesús. Padre, te damos muchas gracias en esta noche tan hermosa, Señor, donde tú nos has permitido orar, donde nos has permitido, Señor, interceder por otros. Y te ruego que tú nos des la valentía de salir del confort, de la comodidad. Nos dé la valentía de hacer cosas arriesgadas por ti, por supuesto, Señor, primeramente con tu aprobación. Primeramente, después de haber tenido, Señor, el sí, tu sí. Ayúdanos a salir en victoria. Ayúdanos, Señor, a salir confiados, Señor, no dependiendo de nuestra habilidad humana, ni tampoco de nuestro control, sino dependiendo de tu Espíritu Santo, sabiendo que en el camino vamos a encontrar tormentas que tú vas a calmar, sabiendo que en el camino vamos a encontrar dificultades, desafíos, sabiendo que en tu nombre vamos a vencer. Ayúdanos, Señor, a volver a tener esos tiempos de intimidad que un día tuvimos y que ahora, Señor, hemos desplazado por el trabajo y las vacaciones. Ayúdanos a temerte más a ti y a poder estar conectados con lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén.